Buenos días a todos. Buenos Vamos días. a hablar acerca de el consumo de oxígeno, el- la circulación coronaria y a grandes rasgos cómo se va a dar el mecanismo de isquemia. La siguiente, por favor. Como primer punto vamos a tocar los determinantes de la demanda de oxígeno del miocardio. Esto quiere decir que, ¿qué es lo que propicia a que se consuma más oxígeno o que se consuma menos oxígeno? Como sabemos, el corazón debe realizar cierto trabajo para empujar el volumen de sangre hacia los tejidos. Este flujo se hace en contra de una presión y dicho trabajo está en relación directa con el volumen total de sangre que se debe desplazar y con la presión que debe de superar para poder desplazar este líquido. En este caso sería la presión arterial sistólica. La demanda de oxígeno va a aumentar cuando aumenta el trabajo que se debe desarrollar. El volumen minuto es el volumen final que se da al final de la diástole, menos el volumen final de la sístole. El volumen final al final de la diástole depende principalmente del retorno venoso, que en este caso va a ser la precarga, y de la rigidez de la pared ventricular. El volumen al final de la sístole va a depender de la capacidad de contracción del músculo cardíaco. Como ven, si nosotros aumentamos tanto el volumen de sangre que hay que desplazar y lo combinamos con una rigidez en la pared ventricular, esto va a aumentar el trabajo que tiene que hacer el corazón para poder desplazar la sangre al organismo. Esto equivaldría a que se necesita más energía para hacerlo. La siguiente, por favor. Por lo tanto, va a haber variables que van a influir directamente en el trabajo y por lo tanto en el consumo de oxígeno. En este caso sería la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, el estrés o tensión de la pared del ventrículo y la contractibilidad miocárdica. En esta tablita que les puse, menciona el efecto sobre el consumo de oxígeno cuando se modifican estos cuatro factores. Como podemos ver, tanto el ritmo cardíaco como la poscarga, cuando éstas se alteran, son las que aumentan el consumo de oxígeno hasta en un 50%. Esto quiere decir, si hay mayor volumen de líquido en la poscarga, se va a aumentar el trabajo que tiene que hacer el corazón para, para poder desplazar la sangre. Y en este caso la frecuencia cardíaca, como sabemos, van a ser mayores contracciones por minuto que tiene que hacer el corazón, que igualmente se traduce en trabajo y por lo tanto un mayor consumo de oxígeno. Entonces podríamos decir que tanto la poscarga como la frecuencia cardíaca van a ser los factores por los cuales se va a consumir más oxígeno. Sí, La siguiente, por favor. pero la poscarga sería más que nada la resistencia vascular periférica, ¿no? La presión Sí, la que tiene que vencer en la sístole para poder mandar la sangre a todo el sistema, a todo el organismo. sí. Ok. Hablar sobre los determinantes del aporte de oxígeno al miocardio. ¿Qué es lo que va a depender para que el miocardio este, tenga oxígeno? Van a haber dos principales factores que van a influir en el aporte de oxígeno al miocardio. El primero es la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre y la segunda va a ser el flujo coronario. La capacidad de transporte de oxígeno va a depender de los hematíes y esta se puede ver afectada por una serie de factores generales que no se relacionan con el corazón.
En este caso sería la cantidad de hemoglobina, la capacidad de la hemoglobina para el transporte en relación con la concentración del 2,3-difosfoglicerato, que como sabemos, este compuesto es más afín a la hemoglobina que el oxígeno. La siguiente, por favor. Vamos a hablar acerca de la circulación coronaria, que en este caso va a partir de, bueno, van a ser vasos salientes de la aorta, que principalmente se van a dividir en arteria coronaria izquierda y arteria coronaria derecha, que a su vez la arteria coronaria izquierda va a dar una arteria coronaria circunfleja y una arteria anterior interventricular, y a su vez la arteria coronaria derecha va a derivar dos ramas, que una va a ser la arteria marginal y la otra la arteria posterior intraventricular. Estas arterias se van a encargar de la irrigación directa del, del corazón. Cualquier aumento en las necesidades de oxígeno del miocardio solo se va a ver satisfecho con un aumento paralelo en el aporte del flujo a través de estas arterias. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, el flujo coronario. Como sabemos, en diástole, cuando se cierra la válvula aórtica y los senos de Valsalva van a funcionar como reservorios y van a permitir la función del miocardio. En diástole es cuando surge el flujo hacia las arterias coronarias. El flujo coronario va a depender de ciertas variables. La primera va a ser la frecuencia cardíaca, porque la perfusión coronaria se va a producir durante la diástole. Y si nosotros aumentamos si se aumenta la frecuencia cardíaca, se va a reducir el tiempo de llenado de las arterias coronarias. La segunda va a ser la resistencia del árbol coronario. Como, como ya había mencionado, las arterias epicárdicas van a ofrecer poca resistencia al flujo coronario. La tercera va a ser una estenosis coronaria. Esto quiere decir que si hay una obstrucción o una oclusión, el flujo coronario se va a reducir. La siguiente, por favor. Otro punto que hay que tocar es la circulación coronaria colateral. Cuando este punto se relaciona un poquito con el anterior, porque cuando se encuentra una oclusión total o parcial de una arteria coronaria, el flujo hacia el miocardio puede derivar por vasos colaterales. Puede ser suficiente para evitar isquemia en condiciones basales o ejercicio ligero, pero esto no se cumple cuando se tiene un mayor, digamos, esfuerzo. El otro punto es la presión de perfusión, que es el gradiente de presión entre la aorta y las arterias coronarias. Como sabemos, son vasos de conducción, las arterias coronarias, y por lo tanto no hay gradiente alguno, no va a haber diferencia entre presiones de la aorta y las arterias coronarias. La siguiente, por favor. Bien, ahora les voy a hablar a grandes rasgos sobre el mecanismo de isquemia. La isquemia se va a dar por un bajo aporte tanto de oxígeno como de flujo sanguíneo hacia un tejido. Una vez dado esto, se van a dar alteraciones metabólicas subclínicas,
¿Y qué quiere decir que sea una alteración subclínica? Se refiere a que va a haber cambios celulares, tisulares u orgánicos, pero el paciente no va a percibir síntomas o no habrá signos de enfermedad. El siguiente paso que sigue si eh, el aporte de oxígeno y el flujo sanguíneo no se restaura, van a comenzar a haber alteraciones metabólicas con disfunción diastólica. El siguiente paso serían alteraciones metabólicas con disfunción sistólica. Después, si la alteración no se ha corregido, se encuentran, se va a encontrar daño celular que aún puede ser reversible, pero si la falla no se puede reparar, hay necrosis miocárdica y por lo tanto va a haber muerte celular. Diego, ¿puedes acercar tantito la imagen de la izquierda, por favor? A ver si se alcanza a ver. Gracias. Estos mecanismos de alteraciones metabólicas se van a dar principalmente por la falta de oxígeno, la cual va a ocasionar que el proceso de producción de ATP está muy afectado. Como no hay aporte de oxígeno a las células del corazón, la célula va a cambiar de un estado de metabolismo aeróbico dependiente de oxígeno a a un metabolismo anaeróbico, en el cual se va a producir ácido láctico y se va a estar empezando a formar un ambiente ácido para la célula. Con, con esta falla va a haber una bomba transportadora de, este, de calcio que se va a ver afectada por la falla por la falta de ATP, lo que va a dar como consecuencia la entrada masiva de calcio, que como sabemos el calcio va a ser el principal ion que va a propiciar la contracción de los músculos del corazón. Como esta bomba de calcio falla por la falta de ATP, no puede transportar el calcio fuera de la célula y la presencia excesiva de calcio va a generar toxicidad, va a sobreexcitar nuestra célula y va a generar químicos nocivos dentro de la célula. En este caso pueden ser radicales libres, pueden ser especies reactivas de oxígeno y algunas enzimas como fosfolipasas, que estas juegan un papel muy importante porque a medida que las fosfolipasas van romper la membrana celular, esta se vuelve más permeable, va a entrar más calcio y químicos que van a influir al interior de la célula, haciendo que se genere un ambiente tanto sobreexcitatorio por el calcio y tóxico por la cantidad de iones o radicales libres que se entran dentro de la célula. Lo siguiente va... Pero también se altera la bomba sodio ATPasa, sodio potasio ATPasa, ¿no? Y entra más sodio a la célula y favorece edema también celular. Y condiciona mayor disfunción. Sí, el siguiente paso sería cuando las concentraciones digamos, de toxicidad se encuentran muy en aumento, la mitocondria se va a romper y va a liberar toxinas que propician la apoptosis.
y se inicia la cascada de dosis. Y si la célula muere por necrosis, igualmente va a liberar glutamato y químicos tóxicos a su alrededor, haciendo que, digamos, sea como muerte en cadena por la liberación de, este, de las sustancias, haciendo que las células vayan muriendo como en cadena. Y es así como se empieza a producir el daño a las células del corazón y, y se va generando muerte celular por una falta de oxígeno que se generó al inicio, aunado con un bajo flujo sanguíneo. La que sigue. Entonces, lo principal sería que hay un cambio del metabolismo aeróbico a anaeróbico, ¿no? Y eso va a condicionar un desacoplamiento de las bombas de sodio ATPasa, digo, de la producción de ATP, y con la producción de piruvato, ácido láctico y radicales libres que van a dañar la membrana celular. Sí, la van a hacer más permeable y por lo tanto van a permitir la entrada de más iones y más sustancias ácidas, por así decirlo, o tóxicas que van a afectar el funcionamiento de la célula. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre el síndrome de la insuficiencia cardíaca. La siguiente, por favor. Vamos a empezar con su definición. Hay como varias definiciones de lo que es. Puse aquí 2 y otras. Bueno, se describe como que es un síndrome clínico debido a la incapacidad de los ventrículos para poder eyectar la sangre necesaria para el metabolismo tisular o para llenarse sin un aumento compensatorio de la presión auricular en reposo y o en esfuerzo. También se describe como un estado fisiopatológico y clínico en el cual el corazón es incapaz de aportar la sangre de acuerdo a los requerimientos metabólicos periféricos, y un síndrome que resulta de cualquier anomalía que desde el punto de vista estructural o funcional altere la capacidad del corazón para llenarse o contraerse de forma adecuada y por ende afecta la generación de un gasto cardíaco suficiente para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. La siguiente, por favor. Bueno, entre sus causas o etiologías se deben a menudo se desarrollan después de otras infecciones hayan dañado o debilitado el corazón. Como se ve aquí en el cuadro de la derecha, los factores que aumentan el desarrollo de la insuficiencia cardíaca vienen la enfermedad coronaria, antecedentes de infarto de miocardio, hipertensión, hipertrofia del ventrículo izquierdo, valvulopatía, diabetes, obesidad, tabaquismo, edad avanzada, alcoholismo, cardiopatías congénitas. Pero las dos principales etiologías de este síndrome son la enfermedad coronaria y la hipertensión arterial. Pero también existen circunstancias que pueden empeorar o agravar los síntomas de un paciente con insuficiencia cardíaca actual o con antecedentes de esta, lo que va a llevar a una progresión en la clase funcional o en el incremento de los, en los incrementos de los edemas que después vamos a ver en la clínica. Y son las mismas causas que también ocasionan incremento en la hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca. La siguiente, por favor. Que son esos, se encuentran en este cuadrito, que sería el abandono o disminución de la medicación, la ingesta inadecuada de sal, sobrecarga hídrica, escasos alimentos o alimentación o físicos, hipertensión arterial, síndrome coronario agudo, tromboembolia pulmonar, arritmias, insuficiencia valvular,
miocarditis, fiebre, infecciones, anemia, diabetes descompensada, insuficiencia renal, drogas, temperatura ambiental elevada, estrés emocional, embarazo, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva, tirotoxicosis, abdomen agudo, cirrosis, alcoholismo y etc. Interacción con medicamentos. Y bueno, dichas circunstancias pueden ser cardíacas o no cardíacas, y de las dos más frecuentes de estas son la transgresión alimentaria por consumo de sal y el abandono de la medicación. Sí. Esto agrava la insuficiencia cardíaca. De hecho, pues todos estos aumentan los requerimientos de consumo de oxígeno, ¿no? Y pues pueden desencadenar los datos de isquemia y falla cardíaca. Ok. Sí. La siguiente, por favor. Recuerden que actualmente también las drogas pues son una causa muy frecuente. Bueno, en cuanto a su fisiopatología, podemos decir que la función del corazón es llevar la sangre que llega a los ventrículos desde el sistema venoso hasta el sistema arterial, como lo había dicho en las definiciones, y el deterioro de la función cardíaca produce la insuficiencia para vaciar el sistema venoso y reduce la liberación de sangre hacia la circulación pulmonar y sistémica, es decir, la insuficiencia cardíaca. Y cuando el corazón comienza a fallar y el gasto cardíaco a ser insuficiente para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos, el organismo activa los mecanismos compensadores principales como el sistema nervioso y también el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Y en una forma simplificada se puede decir que cualquier alteración de los componentes del aparato cardiovascular pues pueden llevar a tener este síndrome de la insuficiencia cardíaca, como sería la alteración en sistólica o de la contractibilidad del propio miocardio para impulsar la sangre, ya sea por sobrecarga de trabajo, que sería de presión o de volumen, como la estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, hipertensión arterial, estadios de hiperdinamia, como la anemia, y también la falla de la contractibilidad intrínseca, que sería una miocardiopatía dilatada, enfermedad coronaria o miocarditis. Y otra sería la alteración diastólica o del llenado ventricular, que va a impedir mantener un adecuado volumen de minuto para satisfacer las demandas metabólicas tisulares a pesar de una contractibilidad conservada. Y eso se debe a un obstáculo en el llenado, como sería la estenosis mitral, mixoma auricular, y una disfunción diastólica, que sería alteración en la relación de la relajación, perdón. Y sería una miocardiopatía hipertrófica, hipertensión arterial y enfermedad coronaria. La siguiente, por favor. En cuanto a su incidencia y prevalencia, en cuanto a un riesgo anual, el 10% es en mayores de 70 años, el 1% en mayores de 65 años, pero esta es principalmente causa de internación en pacientes de 65 años, y la tasa de internación dentro de los 90 días de alta incidencia es del 30%. Del 5 al 10% se presentan pacientes con síntomas leves, y del 30 al 40% más, pacientes con síntomas graves. La siguiente, por favor. En cuanto a su clasificación, existen como varias clasificaciones de este síndrome, que uno de ellos es de la Asociación Estadounidense de Cardiología y el Colegio Estadounidense de Cardiología han desarrollado una nueva
clasificación por estadios de la ICE, lo dividieron en 4 estadios que los llamaron A, B, C y D, y cada uno, bueno, el A son pacientes con alto riesgo de presentar insuficiencia cardíaca por la presencia de condiciones que están fuertemente asociadas con el desarrollo de esta enfermedad. Estos pacientes no tienen como una anomalía estructural o funcional identificada del pericardio, del miocardio o de las válvulas cardíacas y nunca han presentado síntomas o signos de insuficiencia cardíaca. Y algunos ejemplos son de hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes mellitus, antecedentes de tratamiento con agentes cardiotóxicos, abuso del alcohol, antecedentes personales de fiebre reumática y antecedentes familiares de miocardiopatías. En cuanto al estadio B, van a ser pacientes que han desarrollado cardiopatías estructurales y que están fuertemente asociadas con el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, pero que nunca han presentado síntomas o signos de esta enfermedad o síndrome. Y algunos ejemplos serían la hipertrofia o fibrosis del ventrículo izquierdo, la dilatación o hipocontractibilidad del ventrículo izquierdo, la valvulopatía asintomática y el infarto agudo al miocardio previo. En cuanto al estadio C, son pacientes con antecedentes o síntomas que actualmente se asocian con la ICE, la insuficiencia cardíaca, o con cardiopatía estructural subyacente. Como ejemplo sería la disnea o fatiga debidas a disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y también pacientes asintomáticos que están en tratamiento por síntomas previos de insuficiencia cardíaca. Y en el estadio D son pacientes con cardiopatía estructural amenazada y síntomas graves de la insuficiencia cardíaca en reposo a pesar de tratamiento médico máximo y que requiere intervenciones ya especiales, como por ejemplo pacientes que son internados con frecuencia y que no pueden dar de alta con seguridad, o también pacientes internados que esperan un trasplante, también pacientes ambulatorios que requieren soporte intravenoso continuo para aliviar los síntomas y soporte mecánico circulatorio, y en pacientes en internación crónica para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La siguiente, por favor. Y también hay varios tipos y formas clínicas de representación de la insuficiencia cardíaca, también que sería la insuficiencia cardíaca aguda y crónica. En cuanto a la insuficiencia cardíaca aguda, va a ser aquella que se caracterice por disnea cardiogénica aguda con signos de congestión pulmonar que incluyen el edema agudo del pulmón. Y puede ampliarse también como shock cardiogénico, que como ya lo habíamos visto, un síndrome caracterizado por la hipotensión, liguria y frialdad periférica. Y en cuanto a la insuficiencia cardíaca crónica, es definida como un síndrome clínico que tiene disnea, fatigabilidad y asociada o no a retención hídrica, o sea, de líquidos, debido a la incapacidad de los ventrículos para inyectar la sangre necesaria para el metabolismo tisular o para llenarse sin un aumento compensatorio de la presión auricular en reposo o en esfuerzo. Entonces la insuficiencia cardíaca crónica se caracterizaría más que nada por la presencia de disnea progresiva de esfuerzo, ¿no? Y retención hídrica, edema. En cambio, la insuficiencia cardíaca aguda, la principal manifestación va a ser la falla respiratoria secundaria a la congestión pulmonar, con los datos de edema pulmonar, ¿no? ¿Qué datos le da al paciente con edema agudo de pulmón? Pues sería como hipotensión, ¿no? Y oliguria. Pero
¿Cómo el paciente con edema agudo pulmonar, cómo lo ve usted? ¿Cómo lo encuentra? No sabría. ¿No? ¿Alguien quiere apoyar? ¿No? ¿Qué anda el Pues paciente con...? una disnea excesiva, ¿no, doctor? Una disnea excesiva, Ay, no le entiendo, perdón. una disnea excesiva. Ajá. Es un paciente bastante... Puede, bueno, a la exploración podemos igual escuchar sibilancias, va a tener piel fría y húmeda, puede presentar igual cianosis. ¿Qué otros síntomas? Como que siente asfixiarse, asfixia refiere como falta de aire, pero en este caso asfixia. Va a ser un paciente que va a expresar insuficiencia respiratoria severa, ¿no? Entonces vamos a encontrarlo taquicárdico, taquipneico, con aleteo nasal, con tiros intercostales. El paciente generalmente va a estar sentado, no va a tolerar el decúbito. A la auscultación, pues vamos a encontrar extractores de qué tipo. ¿Cuáles son los extractores que se presentan en el edema agudo de pulmón? Ay, se me ha olvidado. ¿No? Son extractores de tipo crepitante. Son extractores crepitantes que incluso algunos le dicen que se llaman marea ascendente, que es una marea ascendente que en un principio lo escuchamos inicialmente en la base y conforme va pasando el tiempo los extractores se van elevando, van en las bases, después en las regiones interescápulo-vertebrales hasta llegar incluso a los ápices. Entonces, un cuadro muy serio en el que el paciente pues, está en una etapa crítica porque se está congestionando el pulmón. Doctor, entonces, perdón que lo interrumpa, entonces igual aquí podemos tomarlo de los criterios MIJA para valorarlo. Sí, también. Entonces, claramente doctor, sí. Una pregunta también. Aquí es cuando el paciente refiere que tiene un dolor opresivo, así como si se estuviera ahogando. ¿Es en esta parte? Pudiera ser a causa de estuviera cursando con un infarto agudo del miocardio y eso estuviera condicionando la falla cardíaca aguda y los datos de edema agudo pulmonar. Ok, gracias, doctor. Sí, ok. Continuamos, por favor. Ok, sí, no, solo me faltó mencionar en la insuficiencia cardíaca crónica que puede presentar este tipo de insuficiencia cardíaca puede presentar exacerbaciones agudas. Y la siguiente, por favor. Bueno, otra clasificación es la insuficiencia cardíaca leve, moderada y grave, que, bueno, es una clasificación de la New York Heart Association. Bueno, no es inglés, pero así se llama. Sobre los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Y la clase 1 son limitaciones. La actividad física habitual no causa fatiga, disnea o palpitaciones, normal o disfunción asintomática del ventrículo izquierdo. La clase 2, leve limitación de las actividades físicas. Esos pacientes están cómodos en reposo. Las actividades habituales le provocan fatiga, palpitaciones, disnea o angina, que es la insuficiencia cardíaca levemente asintomática, asintomática. Y la clase 3 marca limitaciones de la actividad física, aunque esos pacientes se sienten cómodos en reposo. Las actividades físicas menores que las habituales les provoca síntomas, sí, les van a provocar síntomas. Es una insuficiencia cardíaca moderadamente sintomática. La clase 4 es la incapacidad de desarrollar cualquier, ya sea tarea sin incomodidad. Los síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva están
presentes aún en reposo. Y estos pacientes experimentan un aumento de la incomodidad con cualquier incremento de la actividad física. Y es una insuficiencia cardíaca gravemente sintomática. En ese tipo de pacientes es que podemos presentar que tuviera, por ejemplo, datos de congestión pulmonar, ¿no? En la clase 3, pues sería, por ejemplo, cuando se levanta a caminar o al ir al baño, eso es cuando presenta con los datos de dificultad respiratoria. Y en la clase 2 sería cuando hiciera ejercicios de moderada intensidad, ¿no? Por ejemplo, caminar 2 o 3 cuadras o al subir escaleras, es cuando notaría los datos de dificultad de insuficiencia cardíaca, principalmente la presencia pues, de la disnea. Ok. La siguiente, por favor. Bueno, también está la insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. La sistólica va a ser aquella que es atribuible a la disminución de la contractibilidad del ventrículo izquierdo y pues el corazón no puede bombear bien la sangre. Y la insuficiencia diastólica es aquella en la que la contractibilidad del ventrículo izquierdo es normal o casi normal, y en la que existen evidencias de aumento de la presión del llenado del ventrículo izquierdo en reposo o con esfuerzo. Y pues, o sea, el corazón no puede llenarse bien o normalmente. La siguiente, por favor. En cuanto a la insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, van a depender más que nada de los signos y síntomas que presente. La insuficiencia cardíaca izquierda es aquella en la que predominan los síntomas de congestión sistémica, ya sea disnea y fatiga. Y bueno, acá del lado izquierdo les puse por separado los signos y síntomas que se presentan en la insuficiencia cardíaca izquierda, que los signos serían taquicardia, taquipnea, tos, cianosis, presiones aumentadas en el área pulmonar, en la arteria pulmonar y edema pulmonar. Y los síntomas es fatiga, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna y nicturia, que como ya mencioné, las dos principales es disnea y fatiga. La siguiente, por favor. Nada más aquí. Entonces recuerden que si falla el corazón izquierdo, pues va a haber congestión. ¿Quién se va a congestionar? Pues el pulmón, ¿no? Porque recuerden que la sangre que viene al corazón izquierdo viene del pulmón. Entonces, si el corazón izquierdo no es capaz de bombear en forma adecuada la sangre que le está llegando y cae el gasto cardíaco, pues entonces va a haber una congestión retrógrada y eso va a condicionar que haya aumento de las presiones a nivel de las venas pulmonares y posteriormente las arterias pulmonares, y esto va a condicionar por la presencia de la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la presencia de tos. Recuerden que el paciente no tolera el decúbito, ¿no? Se acuesta y siente que se ahoga, o en la noche se despierta y siente que le falta el aire y se acompaña de palpitaciones, puede incluso acompañarse de dolor precordial, de tos, la cual incluso disminuye cuando el paciente se sienta, y la manifestación más severa pues va a ser la presencia del edema agudo de pulmón, va a ser la presentación más grave de un paciente que presenta falla cardíaca izquierda. Ok. Sí, La que sigue. Sí. Bueno, en cuanto a la insuficiencia cardíaca derecha, es aquella en la que van a predominar los signos de congestión venosa, y sería edemas. En cuanto a los signos, es la ascitis, hepatomegalia, edema de miembros inferiores, incremento de presión venosa y periférica. Va a haber una ingurgitación yugular y hemoptisis. En cuanto a los síntomas, pues el principal va a ser la fatiga. Igualmente aquí, fíjense, falla el corazón derecho. ¿Quién se va a congestionar? Pues el sistema venoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Un aumento de la presión venosa periférica. Entonces va a tener la principal manifestación, pues ingurgitación yugular. Recuerden que esta deben de valorarla con el paciente en decúbito
a 45 grados. Si supera los 2 centímetros por arriba de la escotadura supraesternal, entonces ya hablamos que tiene plétora yugular y se clasifica dependiendo la clínica, pues en 3 grados. Si alcanza el borde posterior del esternocleidomastoideo, grado 1, si alcanza el borde anterior, grado 2, y si alcanza la mandíbula, el grado 3. Entre más alta esté la infiltración yugular, pues más severa es los datos de falla cardíaca derecha. Entonces la otra que se va a congestionar, pues va a ser hacia atrás, pues va a ser el hígado, entonces por eso va a tener hepatomegalia y posteriormente pues va a tener ascitis y edema de miembros inferiores, que como ya vimos, pues va a ser un edema de tipo ascendente, no se les olvide, de predominio vespertino. Ok. Siguiente, por favor. Bueno, también está la insuficiencia cardíaca retrógrada y anterógrada. La insuficiencia cardíaca retrógrada es aquella en la que los síntomas y signos son atribuibles a una congestión sistémica, como la disnea, la fatigabilidad o venosa, que serían los edemas. Y la insuficiencia cardíaca anterógrada va a ser aquella en lo que los síntomas son atribuibles a la falla de perfusión, como sería la hipotensión, oliguria y frialdad periférica. La siguiente, por favor. Bueno, ya en cuanto a sus manifestaciones clínicas, va a presentar diferentes signos o síntomas, como sería la dificultad para respirar, la fatiga y cansancio muscular, la retención de líquidos, hinchazón en tobillos, piernas y abdomen, que sería el edema, la pérdida de apetito, la confusión, mareos y en algunos casos la pérdida del conocimiento, tos seca, taquicardias y palpitaciones más rápidas de lo normal y poca tolerancia al ejercicio. Serían como las principales. Okay. Siguiente. Ya en cuanto entrando al diagnóstico, es inminente clínico el diagnóstico, porque pues va a ayudar muchísimo a determinar que sí es una insuficiencia cardíaca. Y también pues los signos y síntomas que se puedan identificar en el cuadro clínico. Hay criterios que van a hacer que se identifiquen, que se llaman criterios de Framingham, no sé cómo se pronuncia, Sí, que van para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Se van a dividir en dos, que son los criterios mayores y los criterios menores. En cuanto a los criterios mayores, se encuentran la disnea paroxística nocturna, la ingurgitación yugular, estertores pulmonares, cardiomegalia, edema agudo del pulmón, tercer ruido y reflujo hepatoyugular. En los criterios menores, los edemas en miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, frecuencia cardíaca mayores de 120 latidos por minuto y derrame pleural. Y se diagnostica como insuficiencia cardíaca con dos criterios mayores y un criterio mayor y dos criterios menores o tres menores. Okay. Muy importante que eso los tengan presentes, por favor, porque luego se presta confusión y no saben establecer el diagnóstico de falla cardíaca. Y vean cómo pues tiene síntomas como es la disnea, como es la presencia de tos, el edema, la taquicardia, y también tiene signos que vamos a buscar intencionalmente, como sería la presencia de irritación yugular, la presencia del tercer ruido, la hepatomegalia, ascitis, que tenga derrame pleural, y a la auscultación la presencia de estertores, y de ya que son crepitantes, y a nivel cardíaco, pues arritmias o la presencia del tercer ruido, que ayer ya lo veíamos, ¿no? Que se encuentra que es protodiastólico, que junto con el cuarto ruido puede dar el ritmo de galope. Okay. ¿Algo más? No, y bueno,
También para el diagnóstico es importante la anamnesis, pues es el elemento de diagnóstico más importante en el paciente que tiene sospecha de IC, perdón, de insuficiencia cardíaca, porque pues ya con los síntomas y signos te puedes guiar sobre este síndrome. Y también el examen físico. Se debe de recordar que siempre es importante el registro cuidadoso de la tensión arterial en posición de sentado, de cúbito y de pie para excluir la hipotensión ortostática. Y también la frecuencia cardíaca, el ritmo y las características del pulso y la frecuencia y los patrones respiratorios. La siguiente, por favor. Y bueno, también en diagnóstico se pueden hacer exámenes complementarios, que son exámenes, y podría ser exámenes de laboratorio, que más que nada son para poder como excluir otras enfermedades o anomalías y poder saber qué es IC. Como por ejemplo un hemograma completo, que sería, ya que la anemia puede exacerbar o precipitar la insuficiencia cardíaca preexistentes y es un factor de pronóstico adverso. También está la función renal, ya que la insuficiencia renal puede confundirse con el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca puede empeorar la insuficiencia renal y debe controlarse cuando se emplean inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina. También el ionograma, que es por la hipopotasemia, que es común en los diuréticos, pueden promover la toxicidad de la digoxina y bueno... Arritmias también. Ajá, sí. Y también la hiponatremia, que puede deberse a diuréticos o en síndrome de la insuficiencia cardíaca terminal. En cuanto a la glucemia, pues detección de diabetes y pues como sabemos es un factor para la insuficiencia cardíaca y puede ser descompensada por esto. El hepatograma, pues las enzimas hepáticas frecuentemente se incrementan en la congestión hepática, en la hipoalbulemia o en situaciones de caquexia y son significado de pronóstico y pueden aumentar la posibilidad de miocardiopatías alcohólica. Y también la albúmina, que es disminuida en el síndrome nefrótico o la insuficiencia hepática y puede deberse a caquexia cardíaca o una disfunción hepática debido a la insuficiencia cardíaca. La siguiente, por favor. Las hormonas tiroideas. ¿Por qué le pido hormonas tiroideas, perdón? ¿Hormonas tiroideas? Uh-huh. Pues puede ser por el hipotiroidismo, ¿no? Pueden exacerbar o precipitar la insuficiencia cardíaca. Uh-huh. Puede ser causa de insuficiencia cardíaca el hipotiroidismo. De hecho, pues el edema puede confundirse, porque recuerden que ellos también presentan un edema que se llama mixedema, que afecta también a extremidades inferiores, pero la diferencia de este edema es que es un edema duro, ¿sí? Recuerden que el edema de paciente cardiópata es un edema blando, entonces hay que por lo distinguir. Sí, aunque también el hipotiroidismo puede dar datos de falla cardíaca derecha. Uh-huh. Evidentemente, como menciona así, pues el colesterol, pues para descartar la posibilidad de dislipidemias, ¿no? Porque, como ya vieron, pues el hipercolesterolemia, pues puede favorecer aterosclerosis y esa es un factor de riesgo para falla cardíaca. Y los péptidos natriuréticos, porque si están elevados, pues nos apoyan en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca también. Y en cuanto a las enzimas cardíacas y troponina, pues para descartar que no tenga una cardiopatía isquémica de base y que esa sea la causa que también esté exacerbando o siendo la causa de la falla cardíaca que está presentando el paciente. Entonces, todos estudios
son básicos que debemos de pedir: una VH completa, una química sanguínea, electrolitos séricos, pruebas de funcionamiento hepático, tiempos de sangrado, determinación de colesterol, triglicéridos. Hormonas tiroideas, pues a veces no siempre las tenemos, pero si hay sospecha, pues se pueden llegar a solicitar. Y enzimas cardíacas, pues sobre todo si el paciente refiere cuadros de dolor precordial que nos sugiera la presencia de síndrome coronario agudo, pues hay que solicitarlo, ¿no? Para descartar la opción de que no tenga una cardiopatía isquémica de base. Okay. Siguiente, bueno, en cuanto al electrocardiograma, pues va a ser un recurso diagnóstico de gran valor para orientar el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca y debe realizarse en todos los pacientes que tengan sospecha de insuficiencia cardíaca, y las alteraciones electrocardiográficas en un paciente con insuficiencia cardíaca son frecuentes y reflejan cambios estructurales del corazón, como serían trastornos de conducción, patrones de hipertrofia, agrandamiento o sobrecarga, aunque frecuentemente no sugieren la etiología. Bueno, en cuanto a las ondas Q patológicas pueden indicar la presencia de secuela de infarto a miocardio, y uno de los principales aportes del electrocardiograma va a ser en la determinación del ritmo cardíaco y el diagnóstico de arritmias. También el hallazgo de un electrocardiograma completamente normal es raro y pone en duda el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, en especial insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica. La siguiente, por favor. También la radiografía de tórax, que al igual que el electrocardiograma, va a tener un gran valor para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Pues debe de realizarse con todos los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca, igual que el electro, y el hallazgo de cardiomegalia, signos de congestión venocapilar como redistribución del flujo vascular pulmonar hacia los vértices, y edema intersticial pulmonar son signos de insuficiencia cardíaca. Y la radiografía de tórax permite excluir la enfermedad pulmonar como causa de la sintomatología. Okay, también la presencia de derrame nos puede hacer apoyar el diagnóstico de falla cardíaca, ¿no? Si en la placa de tórax se encuentra cardiomegalia, encuentro cefalización de flujo, como mencioné, por la distribución del flujo pulmonar hacia los vértices, hay líneas B de Kerley, que hay derrame, pues nos apoya el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces son datos que debemos de buscar intencionadamente. Por ejemplo, en la placa que ustedes están colocando del lado, viéndolo del lado derecho de la imagen, pues ahí se ve muy evidente la cardiomegalia que tiene el paciente, ¿no? Sí. No sé muy bien, pero parecía que se hubiera un poquito de cefalización de flujo. En cambio, en la placa del lado derecho, sí se observa cardiomegalia, se observan los cilios pulmonares muy acentuados, pero diera más la impresión que tuviera un infiltrado de tipo heterogéneo, sugestivo tal vez de una neumonía, aunque bueno, también puede ser que si el paciente ya es cardiópata y un proceso infeccioso pueda exacerbar los datos de falla cardíaca. Ahí podría ser la situación. La siguiente, por favor. Y otro diagnóstico es el ecocardiograma y Doppler, que se ha convertido en el principal método complementario de imágenes para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Y debe de ser rutina en la evaluación inicial y en el seguimiento. Permite ver los trastornos estructurales miocárdicos, valvulares y o pericárdicos, y define la presencia de la disfunción sistólica y diastólica. Y bueno, en este cuadro vamos a ver la utilidad del ecocardiograma en la insuficiencia cardíaca, y dice que es la dimensión del ventrículo izquierdo. Se puede ver la masa del ventrículo izquierdo, el grosor parietal relativo,
la función sistólica del ventrículo izquierdo, la dimensión de la aurícula izquierda, la función diastólica del ventrículo izquierdo, los signos de aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, y la etiología, como serían enfermedades coronarias, infarto al miocardio, miocardiopatías, enfermedad de Chagas, valvulopatías, insuficiencia valvulares funcionales y embolia de pulmón. Ujú. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la resonancia magnética cardíaca, puede tener utilidad complementaria del ecocardiograma, en especial en el diagnóstico no invasivo de miocarditis y otras miocardiopatías específicas, Así es. o como podría ser la enfermedad de Fabry. Y la presencia, bueno, sí. En cuanto a las técnicas radioisotópicas, es el ventriculograma, radio Con radioisótopos. Permite estimar, al igual que el ecocardiograma, volúmenes del ventrículo izquierdo y la fracción de eyecciones. Y bueno, los estudios de perfusión miocárdica en esfuerzo o mediante estrés farmacológico están indicados en pacientes con sospecha de isquemia miocárdica para el diagnóstico de enfermedad coronaria con causa de la insuficiencia cardíaca. Y la detección de la isquemia probablemente requiera la evaluación con una arteriograma coronario. Una arteriografía o Ajá. una coronariografía. La otra opción también sería hacer un gamagrama cardíaco. El gamagrama cardíaco con radioisótopos también le permite valorar en forma adecuada la perfusión miocárdica y sobre todo en aquellos pacientes que sospechan cardiopatía isquémica. La siguiente. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí ya, ¿no? Porque ya son 8:30. ¿Podemos continuar mañana, por favor? Sí, está bien. Gracias. Sí, doctor. Ok. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario de lo que se ha planteado? ¿No? Entonces, Todo ¿todo claro. está claro? ¿Seguros? Sí, doctor. Ok. Bueno, pues nos vemos mañana entonces. Gracias. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Buen día. Gracias.